te voy a contar cuál es la verdad detrás de crear esa libertad financiera. Bienvenida. Hola, soy Mafe Olaya y en este episodio de Ritmos Productivos te voy a hablar de un objetivo que hemos tenido como pareja desde hace unos 3 años, que es la libertad financiera. Este episodio no es un consejo financiero, yo no soy experta en finanzas, simplemente te estoy compartiendo mi propio camino en la búsqueda y en la creación de la libertad financiera. ¿Y por qué te quiero hablar de este tema? Es que cuando pensamos en organizarnos, en ser más productivos, al final es como, ok, bueno, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiero cumplir? ¿Qué es lo que quiero lograr en mi vida? Siempre hay un objetivo grande que de verdad quieres cumplir y que tienes en tu mente. Y uno de esos puede ser este de la libertad financiera. Y te quiero explicar qué hay detrás de este camino y de lo que yo he vivido buscando o creando esa libertad financiera. Pero primero, ¿qué es? En términos prácticos, la libertad financiera no significa ser millonario, sino llegar a un punto en el que tus ingresos pasivos, inversiones o ahorro permiten cubrir tus gastos sin depender por completo de un salario. Se convirtió también en un movimiento que se llama FIRE, F-I-R-E, que significa en inglés Financial Independence Retire Early, en español es como independencia financiera y que te retires más temprano, algo así. Y para este episodio quise investigar de dónde viene el concepto o cómo surgió. La idea de vivir con independencia económica viene desde antes, desde hace mucho tiempo, pero el uso contemporáneo del término llegó por ahí en los años 90 con un libro que se llama Your Money or Your Life en el 92 y se volvió ya mucho más visible con el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre en el 97. Se inició todo este movimiento de la libertad financiera en Estados Unidos, se popularizó y como ya te dije, con el movimiento de FIRE. Ya después del 2010 hasta la actualidad se ha propagado mucho más esta idea y esa mezcla de inversiones de ahorro extremo, de la libertad de tiempo, del lugar y de perseguir este famoso sueño como de ya no tener que trabajar por obligación, sino poder elegir. Trabajar porque quieres, no porque lo necesitas. Pero como yo llegué a todos estos términos y a este movimiento, porque yo siendo arquitecta, la verdad es que ni en el colegio ni en la universidad me enseñaron todas estas cosas. Yo estaba trabajando en una empresa de diseño interior en Colombia, una empresa relativamente pequeña, pero muy conocida y con muchos proyectos, pero había una frase que yo oía constantemente con mis compañeros y es que los arquitectos en Colombia no ganan bien o no les pagan bien. Y a mí me resonaba mucho esta frase en la mente y era como estoy encerrada, estoy limitada. Y hubo un momento en el que apareció una amiga del colegio y me presentó la oportunidad de empezar a trabajar o tener un proyecto en Amway. Si conoces esta red de multinivel, sabes a qué me refiero. Venden productos de belleza, del hogar. Entonces para mí la motivación inicial fue no depender de mi salario como arquitecta, sino tener algo adicional. Y fue desde el desespero un poco eso, ¿no? Decir como estoy encerrada, esto es mi único camino y esto es lo que tengo que hacer. Así no me guste. Inicié en Amway y duré yo creo que un año. Aprendí ahí muchísimas cosas de finanzas personales precisamente porque te enseñan todo este mundo de una nueva mentalidad con libros, con charlas. Conocí a personas con una mentalidad expansiva y eso me ayudó muchísimo para ver otra realidad. A pesar de que lo dejé porque no me sentía conectada con esa manera de lograr la libertad. Aprendí mucho de esta experiencia. Luego de haber dejado Amway, seguí trabajando como arquitecta y dije, bueno, deben haber otras maneras de hacerlo y de tener ingresos pasivos. Y recuerdo que también leí un libro de Tony Robbins donde él explicaba la inversión en la bolsa y en los ETF. Pero en ese momento yo buscaba, eso fue un poquito antes del COVID, buscaba cómo hacerlo y no encontraba plataformas o maneras de hacerlo desde Colombia. Entonces me frustré porque yo decía, tengo toda la
intención y no sabía exactamente cómo hacerlo. Entonces eso se quedó como en ganas. Luego ahí ya llegó el COVID y decidí venirme para Francia. Ahí yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que me gusta y el éxito y la parte económica llegarán si hago lo que amo. Ese es un concepto que yo tenía y que dije, debe haber otras maneras, otros caminos de llegar a esa famosa libertad sin que esté haciendo algo que no me gusta hacer. Y adicionalmente, ya estando acá en Francia, encontré una formación que hablaba de inversiones inmobiliarias acá en Francia y eso también fue como otro camino, de decir, esta es otra manera, otra patica que le sale a la libertad y que puede ser un buen camino. Y después de haber recolectado toda esa información, haber hecho este curso, ahí empezaron a surgir varias verdades que a veces yo no oigo o no que no se han expandido como deberían, yo creo, para que no sesguen tanto o se idealice esta idea de la libertad financiera. Porque la mayoría de contenido que está ahí lo ve como si fuera una meta matemática. La realidad es mucho más compleja que solo números en la cuenta. La verdad número uno que te quiero contar es que no todos empiezan desde el mismo punto. Si ya empiezas con esta realidad en tu cabeza, sabes que no todos tienen el mismo punto de partida y que hay que aceptarlo, hay que aceptar la realidad, pero depende de ti si lo tomas desde un papel de víctima o como un desafío que la vida te está dando. Porque si fuera tan fácil, muchas personas ya lo habrían hecho. Es difícil, es cierto, y al aceptar esta realidad se vuelve como tomar el mando. Porque en realidad es que sí es difícil y hay que aprender a amar el hecho de hacer cosas difíciles. Sacarle el gusto a trabajar por lo que cuesta más esfuerzo, porque nos saca de la zona de confort. Es aprender a apreciar esa incomodidad para lograr cosas más grandes que nosotros. Los sueños, si fueran tan alcanzables, todo el mundo obtendría las cosas de una manera muy sencilla y así no es la vida. Yo me di cuenta que en este camino de crear la libertad financiera o de los objetivos también y metas más grandes, me di cuenta que cuando empecé a dejar de usar la palabra motivación en mi día a día, era una señal de que estaba lo suficientemente obsesionada por mis sueños. Así que este puede ser también algo que te haga reflexionar, porque la motivación es algo que va y viene y se va muy fácilmente. Y retomando esta primera verdad de que no todos tienen el mismo punto de partida, es importante reconocer cuáles son tus fichas actuales, porque si nos comparamos siempre con el vecino y vemos que él tiene más o que tiene mejores oportunidades o nació en tal familia, o lo único que vas a hacer es que tu energía va a estar enfocada en la otra persona y no en lo que tú realmente sí tienes y qué puedes hacer. Y eso sí es clave. O sea, no todos empiezan desde el mismo punto, pero sí es tu responsabilidad saber qué vas a hacer con lo que sí tienes. Y dentro de esas responsabilidades, ponte a pensar cuando nos llega la famosa frase, no tengo tiempo para leer algún libro de finanzas, de hacer este curso de inversiones, hacer algo, ese punto de conocimiento que te puede abrir otro mundo. Y piensa que claro que sí tienes el tiempo porque todo es una elección. Tenemos la libertad de elegir cada día. Así que si relacionas esto con que tienes una responsabilidad, puedes elegir y puedes soltar cosas porque tienes prioridades sobre un proyecto más grande que con el que sueñas, quieres materializar, las fichas de pronto se empiezan a mover de manera que se alinean mucho más a esa visión que tienes de futuro. Y algo que también me ha funcionado a mí particularmente en cualquier cosa en la que esté interesada es el entender el porqué inicial, o sea, el porqué de las cosas. Algo hace un shift en mi cabeza cuando entiendo qué hay detrás, por qué funcionan las cosas, el porqué de alguna realidad o por qué hay algunas personas que están haciendo algo así, cómo lo están haciendo y qué se está poniendo en juego. Porque entender todas esas razones o como todo ese background, ese fondo, se vuelve un motor activo constante. Y por eso es que luego se deja de usar la palabra motivación, como te decía hace un rato. Por eso creo que la primera cosa que deberías empezar a organizar en tu vida son las finanzas, porque desde ahí tomas decisiones más racionales y objetivas de lo que puedes o no puedes hacer. Y eso determina lo que puedes o no puedes hacer con tu tiempo también. Algo importante que te quiero decir es que a pesar de que no todos empezamos desde el mismo punto, todos tenemos ciertas capacidades y habilidades que apoyan a un proyecto de esta magnitud a que se lleve a cabo. En mi caso personal, siento que he sido afortunada toda mi vida, he tenido oportunidades y gracias a mis papás
que me dieron la educación y he podido aprender muchísimas cosas y viajar, pero también hay cosas que a veces no sé explicar, circunstancias que llegan. Y te lo cuento porque cuando conocí a mi esposo, 3 meses después de haber llegado a Francia, que fue un clic muy bonito en el que nos alineamos mucho en cuestiones de mentalidad, de vida, creamos un equipo en el que cada uno aportaba su granito de arena a este sueño. Y yo lo hice mucho desde el conocimiento, desde la disposición, el aprendizaje, desde mi expertise como diseñadora de interiores también, para que eso aportara en una de las piezas que es una inversión inmobiliaria. Y él también estaba en una posición en la que, pues afortunada y que nos daba ciertos beneficios. Así que a veces la vida te pone esos puntos que tú a veces no ves o que estás minimizando y dices son una ventaja gigante y cómo lo aprovecho, qué no estoy viendo o qué tengo yo que puede ser una ventaja competitiva o cómo puedo aportar a este sueño más grande o si tienes este objetivo en tu vida. La verdad número 2 es que la libertad se construye desde la mentalidad y esa sí la puedes empezar a crear desde hoy, porque si te dejas llevar por el consumismo o la falsa idea de que necesitas tener una casa con piscina, el último carro de moda, el yate, el viaje de ensueño, siempre te vas a estar persiguiendo la cola como un perrito que da vueltas, porque no necesitas millones, no existe una cifra universal, porque la independencia financiera depende de la relación que tienes entre tus gastos, tu estilo de vida, tus ingresos y tu patrimonio. Puede que hayan dos personas con el mismo patrimonio, pero pueden sentirse completamente diferentes con respecto a su libertad. Entonces, como la libertad se construye desde la mentalidad, es mejor empezar desde hoy, sabiendo que puedes hacer ciertos ajustes y movimientos que te generen una independencia financiera o una tranquilidad con respecto a tus finanzas y que no necesitas tener millones, ser rica para disfrutar de cierta libertad y cierta tranquilidad. Y sobre esta verdad número 2 quiero contarte una historia, porque independientemente de donde hayas nacido o si has visto un poco más la cultura gringa estadounidense, sabes que allá hay mucho consumismo y como la idea de como llenarte de cosas. Acá en Francia eso no es tan común o no es igual. Entonces, sobre que la libertad se construye desde la mentalidad, siento que eso influye muchísimo, porque con mi esposo los dos estamos alineados en que no necesitamos tener los lujos más grandes del mundo, sí vivir bien y tener gustos que nos queramos dar, pero ser conscientes de evitar un consumismo inconsciente y como comprar por comprar, eso ayuda mucho, o sea, la mentalidad es diferente porque se construye desde un lugar más sano e incluso es mucho más fácil conseguir porque no te estás poniendo la vara gigante del consumismo de cosas que ni siquiera tú quieres. Al final, ¿no? Es como que estás viendo a otras personas que lo tienen y entonces por eso lo quieres. Y mira cuáles son tus referentes, a quién estás siguiendo, a quién admiras, porque eso también puede estar moldeando mucho la manera en la que piensas. La verdad número 3 es que la libertad financiera no compra la felicidad. Los estudios sobre bienestar muestran que una vez cubiertas tus necesidades básicas y alcanzas cierta estabilidad, el dinero adicional que tienes ya empieza a ser menos relevante con respecto a tu felicidad o lo que aporta a tu felicidad. Es cierto que la libertad financiera puede reducir el estrés económico porque tus necesidades están cubiertas, pero no garantiza un propósito profundo, no garantiza relaciones sanas, ni garantiza un bienestar emocional. Y eso rara vez lo oímos en el contenido de finanzas. Y es que en esta verdad de que la libertad financiera no compra la felicidad, puede haber una trampa ahí de querer perseguir este objetivo que todo el mundo está intentando conseguir, porque si sientes que no lo consigues, está la trampa de sentirte que fracasaste o que no vas a ser feliz porque no conseguiste esta famosa libertad que muchas personas estaban consiguiendo. La clave está en aprender a ser feliz con lo que se tiene, valorar lo poco o mucho que se tiene y agradecer a la vida y a Dios por ello. Porque así va a ser mucho más fácil tener ya una felicidad interna que se va a expandir cuando llegue aún más dinero y eso va a tocar la vida de muchas más personas. Sobre la verdad número 3, que la libertad financiera no compra la felicidad, yo siento que también esta verdad la intento tener muy presente en mi mente cuando disfruto momentos en la naturaleza o con mi familia o simplemente haciendo cosas que me gustan, jugar tenis, pintar en acuarela, leer, porque sé que
esos momentos tan sencillos, tan simples, no me están costando o nada o muy poco. Y eso ya me da una tranquilidad interna. Es suficiente, estoy bien, estoy sana, estoy a salvo y me siento feliz. Eso también evita estar corriendo por un objetivo gigante, sino disfrutar esos pequeños pasitos que se van dando sin que te des cuenta o conscientemente y no caer en una trampa de estar buscando una felicidad que se esconde detrás del dinero. La verdad número 4 es que la actitud con la que asumas este objetivo sí influye. La actitud y disposición desde donde se abarque este sueño u otros que tengas importa porque tiene que venir con un deseo interno profundo, una conexión que te mueve y no porque otros lo están consiguiendo o por razones externas vacías. Y eso se demuestra cuando te haces responsable de tus decisiones para que la información que consumas sea coherente a esas aspiraciones. La actitud se ve reflejada en si lo ves como un sufrimiento o el privilegio de ser capaz de luchar por ese sueño. Por eso leer, aprender, cuestionarte o asesorarte con un experto y tomar acciones diarias ponen un bloquecito cada día para ir construyendo una estructura que te soporte en el futuro. Eso es crear más una tranquilidad financiera. Porque volviendo a mi ejemplo de cuando yo empecé en Amway, yo lo hacía desde el miedo y desde la escasez, desde el desespero, y esa actitud al final no me llevó a algo sostenible. Por eso te digo que la disposición con la que asumas ese sueño sí importa muchísimo. Eso te da una tranquilidad y un disfrutar el camino que te ayuda a navegar esas subidas y bajadas que vas a experimentar durante el camino. Sobre la verdad número 4 de la actitud con la que lo asumas sí influye. Te cuento que acá en Francia hay un tema de queja muy anclado a la cultura, de pronto sí conoces franceses o vives acá, ¿me entiendes? En el que de pronto ven las cosas negativas o ellos se enfocan en criticar, ver el punto negro. Y lo que ha servido es el contraste que yo pongo como latina y como colombiana específicamente en nuestra relación y como equipo al querer conseguir este objetivo, porque le doy esa perspectiva de buena actitud y de saber que estamos trabajando juntos y que van a haber momentos duros, pero seguimos adelante. Yo siento que eso es algo muy colombiano de el positivismo que tenemos y el echados pa'lante y queremos y nos gusta luchar y trabajar duro, pero no desde un victimismo, sino de vamos, si se puede. Entonces, eso ha sido importante porque nos ha generado una dinámica más armoniosa que nos ayuda a navegar, ¿no? Como ese camino que, sí, obviamente lo que te he dicho, hay momentos difíciles y problemas van a llegar. O sea, es que nadie va a negar eso. En nuestra primera inversión inmobiliaria pasan cosas, pequeñas cosas, problemas y hay que asumirlos y hay que hacer algo y hay que solucionarlos. O nos caemos o intentamos solucionarlo. Y la verdad número 5 es que incluso si consigues la libertad financiera, eso no significa que no vas a volver a trabajar. Porque te imaginas personas que no les gusta hacer nada en la vida, luego teniendo mucha plata para hacer lo que deseen y ya por fin digan, ya no tengo nada que hacer, no tengo que trabajar. Me cuesta mucho pensar en este escenario porque en realidad muchas personas financieramente independientes siguen trabajando desde un gusto, desde una elección propia. Que las personas que hicieron semejante esfuerzo y trabajo duro les gusta trabajar, pero eso no significa llegar al límite de quemarse, sino de crear cosas, de hacer algo por los demás, de simplemente ponerse objetivos y cumplirlos. Siento que eso es algo muy humano y también ellos saben que cuidarse hace parte del camino porque la ecuación de la vida no es solo trabajar duro y cuántos euros o dólares tienes en tu cuenta, es cuánta vitalidad y bienestar tienes para disfrutar esa vida que creaste. Así que el no trabajar después de haber conseguido la libertad financiera no es realista, no es algo que siento que ni siquiera es humano. Pero el cuidarte sí, estoy convencida de que eso ya lo puedes hacer, porque para cuidarte no se necesita toda la plata del mundo. Y con respecto a la verdad número 5 de que la libertad financiera no significa no volver a trabajar, te cuento que en nuestro caso específico eso es algo que todavía no desciframos, obviamente, y que lo vemos también lejano, porque mi esposo sueña con bucear, con viajar, a ser planeador, y yo me veo un poco más como pintando o en la naturaleza, estando un poco más en calma, pero no me imagino no trabajar. O sea, siento que no es algo tan realista y los dos tendemos a ponernos objetivos que queremos cumplir. Y yo no siento que eso vaya a terminar cuando logremos el objetivo.
Yo siento que cuando hayamos cumplido ese sueño vamos a tener nuevos objetivos, nuevas metas y otros proyectos ayudando a más personas. Entonces esto yo no lo veo realista de ya conseguí llegar a la cima y me voy a quedar quieto. Eso siento que es algo que no es humanamente posible, si lo puedo decir así. Y para darte el escenario en el que estamos en este momento. Ahorita tenemos inversiones en la bolsa, que mi esposo se ha leído como 3, 4 libros y además está súper interesado en ese tema y ha aprendido muchísimo. Entonces una parte está en la bolsa y mes a mes entonces se va poniendo dinero ahí. Luego está nuestra primera inversión inmobiliaria y yo por mi parte estoy desarrollando mi negocio digital y él trabaja en una empresa. Entonces, siento que para que lo tengas presente, eso no es como una sola patica que mueve la mesa. O sea, no es solo un pie, son varias piezas, pero lo importante es asesorarse, es investigar, es estudiar, es interesarse profundamente en cómo lograr algo propio, porque hay muchos escenarios y tu situación es muy diferente a la mía o la del vecino o a la persona que te está enseñando algo o un asesor. Cada persona es única y tiene una situación muy diferente. Entonces, para terminar, quería hacerte algunas preguntas. ¿Qué significa realmente ser libre para ti? ¿Es posible sentirse financieramente libre sin ser millonaria? ¿Qué crees? Y también cuánto de nuestra búsqueda de dinero nace del miedo, como me pasó cuando empecé en Amway. ¿Y qué costo emocional tiene perseguir una idea idealizada de libertad financiera? Entonces al final vemos que la libertad financiera es más una construcción psicológica. No es únicamente un número que te da una sensación de tranquilidad eterna. Eso implica más allá. Ir más allá. Es una percepción de seguridad, de sensación de control de tu vida, una capacidad de decidir dónde pones tu energía también y tu tiempo, y una reducción claramente de la ansiedad económica porque estás apoyado completamente en tus necesidades básicas, mucho más allá. Puedes darte gustos y lujos que quieras, pero eso no determina una tranquilidad en la vida y una felicidad. Quise tocar este tema porque yo sé que hay muchas mujeres que quieren organizarse, quieren ser más productivas, quieren materializar sus proyectos, como yo, como con mi marca personal. Y detrás de eso viene un sueño mucho más grande, porque queremos pasar tiempo con nuestra familia, porque tenemos un sueño de ir a algún lado, de vivir en algún lado, de pintar, de cualquier cosa grande que tengas. Y eso viene detrás, es como una cadena, una cosa lleva a otra y no es como, no, es que yo quiero organizarme por simplemente el placer de organizarme. No, detrás hay razones muy profundas y esta es una de mis razones profundas que te quería compartir. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas de este tema. Me interesa, me da curiosidad saber si cuántas personas están en la búsqueda de esta idea idealizada o si lo estás viendo y lo estás buscando con los pies en la tierra. Gracias por haberme escuchado, por ser y por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio.